Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el tema de la entrevista. Bueno, nosotros lo hemos dividido en 4 subtemas y a mí me toca exponer sobre qué hacer antes de la entrevista. Bueno, yo empezando con esto, también lo he dividido en 3 partes. La primera es pactar el día, la hora y el lugar. Si bien es cierto que muchos tienen un formato o un espacio ya elaborado para hacer o realizar las entrevistas, sin embargo hay muchas veces, en muchas ocasiones, hay que cambiar de set, hay que cambiar de locación, entonces la comodidad del entrevistado está primero. Eso hay que saber ese punto. Mi segundo punto es investigar bien al entrevistado. No solamente, bueno, por temas puntuales quizás que has escuchado, sino, sino hay que ir más hondo. O sea, hay que investigar a fondo. Quizás qué hizo de joven, qué hizo en la niñez, si tiene algún dato curioso en la niñez, si tiene algún dato curioso en la adolescencia, bueno, si ya es mayor, qué últimas cosas ha hecho. Entonces hay que investigar bien, no solamente hay que centrarnos solamente en un tema y darle en ese tema. Yo creo que siempre hay que, como que, le lanzas una pregunta y quizás te responde algo como que un aprendizaje del pasado. Entonces, si tú sabes un dato del pasado, quizás preguntarle o repreguntarle, ese aprendizaje lo has aprendido de alguna experiencia anterior. Entonces, es ahí donde la entrevista se fluye más, se vuelve más amena porque vas conversando, vas preguntándole, entonces vas sacándole más cosas del pasado, más cosas que realmente son muy chéveres para la entrevista y hace bien a la entrevista. No hace tan aburrida la entrevista. Entonces, por ahí hay que investigar más para que la entrevista sea de muy buena calidad, tanto en la información que se brinda y en el contenido y en el espectáculo que uno puede brindar a través de la cámara también. Y el tercer punto tiene algo que ver también con la segunda, que también lo he mencionado, que es tener una lista de preguntas ya realizadas. Sin embargo, no creo que debemos de aferrarnos mucho a eso, porque la entrevista más amena es una conversación que sale de repente. Entonces, si ya tienes que tener una lista ya de preguntas hechas, también debes tener la capacidad de saber repreguntar en el momento correcto que él te lanza una información. Entonces es por eso que las partes que he dicho ya son también importantes y todos van acorde en realidad. Buenos días, profesor. Mi nombre es Eduardo Ruiz y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre lo que vendría siendo las preguntas, qué preguntas hacerles a nuestro entrevistado. Tenemos dos pasos. El primer paso es conocer su perfil personal, conocer sus actitudes, debilidades, habilidades y fortalezas. Eh, Acá tenemos algunas preguntas, más que todo para conocer su perfil personal, como ya dije anteriormente, de nuestro entrevistado. Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, la proyección que tiene nuestro entrevistado, dónde se ve en 5 a 10 años, como para entrar en contexto de nuestra entrevista, el propósito de nuestra entrevista. Esto siempre es bueno conocer a nuestro entrevistado, a la persona que vamos a entrevistar, anteriormente. ¿Por qué? Porque a veces uno no sabe qué puede pasar. De repente la persona sufre de nervios o algo y en el momento de la entrevista se nubla y, por ejemplo, se olvida de su nombre o de dónde trabajó, que justamente es el contexto de la entrevista, ¿no? Que no debería pasar, pero bueno, a veces puede pasar. Siempre es bueno tener una hoja de apoyo como pauta, con datos escritos o no sé, impresos,
pero siempre es bueno tener, ¿no? Una hoja de apoyo, siempre es bueno. eh, de repente, antes de la entrevista en general, realizar una llamada, una previa llamada, conversar con los entrevistados, conocer un poco más de él, o también por mensaje de texto, ¿no? Bueno, sigo con el paso 2. El segundo paso es conocer su perfil profesional. Eh, Haga también unas preguntas sobre su lado más, vendría siendo académico y laboral. Por ejemplo, en dónde y qué estudió, en qué empresas trabajó y qué deberes y responsabilidades desempeñaba. Esto siempre es bueno porque ya más o menos se va construyendo una idea de la persona que vamos a entrevistar. Si bien es cierto, esas preguntas las puedes encontrar, bueno, esas respuestas las puedes encontrar en lo que vendría siendo Google. Tan solo escribes su nombre y pones, por ejemplo, ¿no? Fulanito de tal estudió y te sale la respuesta. Pero no tanto es guiarte por ese lado. ¿Por qué? Porque nosotros, de personas que somos periodistas y vivimos del mundo de la comunicación, más que todo tenemos que tener algunos contactos en el cual nos verifiquen si es que esta información es verídica, tener siempre presente lo que vendría siendo los datos importantes de nuestro entrevistado y finalmente llevarlos todos a lo que dije antes, a una hoja de apoyo, ¿no? Que siempre nos va a salvar de algunos percances que tengamos. Bueno, eso vendría siendo todo por mi parte y le dejo con mis compañeros. Buenas tardes, profesor Carlos. Mi nombre es Guillermo Córdoba y yo le voy a explicar cómo hacer que una entrevista sea interesante. Bueno, es bien sabido que no todas las entrevistas llegan a ser consideradas buenas, interesantes o entretenidas, y eso puede suceder por distintos motivos, y para evitar eso es necesario usar una serie de pasos que pueden conseguir que sean mejores entrevistas. El primer paso es decidir cuál será el tema y objetivo de la entrevista. Debemos garantizar que nuestra entrevista sea interesante para la comunidad, que la gente considere interesante el entrevistado, con el fin de poder generar una mayor expectativa por parte del público. El segundo paso es investigar e informarse bien antes de la entrevista. Es importante saber bien a quién estamos entrevistando, no solo conocer su oficio, sino también saber sobre su trayectoria, sus momentos más destacados y qué es lo que hace que esta persona sea considerada interesante para el espectador. El tercer paso es organizar la entrevista con tiempo de anticipación. Antes de preparar una fecha para hacer la entrevista, es necesario avisar con tiempo de anticipación e informar respecto a qué temas se van a tocar. Esto para evitar incomodidad por parte del entrevistado y generar un mejor ambiente. El cuarto paso es preparar las preguntas y definir el guión. Se debe hacer una previa elaboración de preguntas para tener una base para hacer esta entrevista. En caso contrario, podría suceder que terminemos haciendo una mala pregunta. El quinto paso es escuchar y observar para saber improvisar. Las interrupciones tienen que ser mínimas. Debemos dejar que el entrevistado hable durante gran parte del tiempo. Con eso también podemos generar más preguntas sobre cosas que cuenta y así se conseguirá una mayor cantidad de datos e información respecto a él. Sexto paso es marcar el ritmo y controlar el tiempo de la entrevista. Y el séptimo sería dar gracias al invitado y mantener su contacto. ¿Y cómo hacer que una entrevista sea más fluida? Primero vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista? Ya muchos dirán que para tener el trabajo, pero en realidad no es así. La entrevista no es para que nosotros tengamos el trabajo, sino más que todo es para saber si es que esto es adecuado, ¿no? O sea, si nos conviene esta chamba, por así decirlo. Y esto lo vamos a saber a través de la entrevista, ya que ellos nos entrevistan y de paso nosotros también sabemos un poco más de la empresa, ¿no? Tal vez nos puede gustar, tal vez no, o sea, lo que nos vayan a dar como beneficios, entre comillas, o los horarios, X motivos, ¿no? Y bueno, siempre tenemos que saber lo que ponemos en nuestro currículum para poder tener una buena conversación con el reclutador. No tenemos que mentir, tenemos que saber todo lo que hay si nos preguntan, porque ellos nos van a estar preguntando sobre los resultados que hemos tenido en las empresas anteriores en las que hemos trabajado, ¿no? También tenemos que ir preparados, no confiados, solo preparados, tal vez llevando un lapicero, una hoja. Siempre es importante llevar copias de currículums adicionales, uno nunca sabe lo que puede pasar.
Y bueno, terminando ISIL, o tal vez ahora, o en unas semanas, vayamos a tener una entrevista de trabajo, de prácticas X, y el hecho de que nos bombardeen con muchas preguntas al entrevistarnos a veces asusta, ¿no? Pero he buscado algunos consejos, por así decirlo, para que podamos tener una conversación más fluida, ¿no? Con nuestros reclutadores, por así decirlo. Y uno de ellos es investigarlos, investigar la empresa, investigar si es que se puede la persona que te va a entrevistar, porque una vez que sepas ya su nombre, lo más básico, vamos a poder entrar en confianza de poco a poco, ¿no? También estar consciente de la comunicación no verbal. A veces nuestros gestos pueden jugarnos una mala pasada, ¿no? Podemos hacer que se pueden dar cuenta que tenemos miedo o estamos tímidos, por así decirlo, que nos arroche, cosas así. También empezar a responder con una afirmación. Por ejemplo, cuando nos preguntan algo, decir, ¿no? Qué buena pregunta, o pucha, sí, eso he hecho, o cosas así, con una afirmación, y de ahí responder. De ahí también podemos preguntar después de haber contestado, así vamos a estar como que pregunta, 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 y va a ser más fluido, y también tu reclutador se va a dar cuenta de que estás un poco interesado más en lo que es el puesto de trabajo, ¿no? Y por último, hacer nuestras propias preguntas. No hay que esperar al último. Obviamente no vamos a interrumpir a la persona que nos está entrevistando, pero igual tenemos que ver el mejor momento para poder decir nuestras preguntas, porque así ellos se van a dar cuenta de que realmente estamos interesados, ¿no? Y que queremos saber más sobre la empresa o el puesto al que estamos aplicando. Y pues estos son algunos consejos que van a hacer que tu entrevista sea un poco más fluida.